Hola a todos y bienvenidos a Science Films. El día de hoy les daré mi opinión y review de la película X-Men 1. Muy bien, esta película fue un inicio de los superhéroes en el cine, especialmente con los mutantes. Y es algo bastante fascinante ver cómo esta película sentó las bases para futuras películas. Así que sin más, comencemos. La película empieza con un ambiente de finales de la Segunda Guerra Mundial. En el año 1944, Polonia, ocupada por los nazis, el joven Erich Lenscher es separado de sus padres. En su desesperación, intentando ir tras ellos, se manifiestan sus poderes magnéticos, doblando un par de puertas metálicas, antes de ser golpeado por los guardias y perder la conciencia. Pasamos 70 años en el futuro, en el año 2004. El Congreso de los Estados Unidos, el senador Robert Kelly, intenta aprobar la ley de registro de mutantes, que forzaría a los mutantes a revelar públicamente sus identidades y habilidades. Magneto y el profesor Charles Xavier asisten a dicha sesión. Al ver a Magneto presente, Charles se preocupa por cómo responderá a la ley de registro. Mientras tanto, en Meridian, Mississippi, una chica de 17 años pone accidentalmente en coma a su novio después de besarlo, ya que sus poderes mutantes consisten en absorber los poderes. Asustada, ella huye de su casa hacia Canadá y se hace llamar Rogue. En Alberta conoce a otro mutante llamado Wolverine o Logan. Deciden seguir juntos su viaje cuando son atacados por un secuaz de Magneto, Dientes de Sable, hasta que dos de los estudiantes de Xavier, Cíclope y Tormenta, aparecen para ayudar a Wolverine y a Rogue contra Dientes de Sable. Después los alojan en la mansión del profesor Xavier, la cual es una escuela para jóvenes talentosos, principalmente mutantes, en Nueva York. Chuck le dice a Wolverine que Magneto parece haberse interesado en él, y le pide que se quede mientras los mutantes de Xavier, los X-Men, investigan por qué. Rogue, mientras tanto, se inscribe en la escuela. El senador Kelly es secuestrado por dos secuaces más de Magneto, Toad y Mystic, y es traído a su escondite en la isla inexplorada de Genosha. Allí, Magneto utiliza a Kelly como sujeto de prueba para una máquina impulsada por sus habilidades magnéticas que genera un campo de radiación, induciendo la mutación en seres humanos normales. Kelly luego se escapa, aprovechando su nueva mutación, lo cual le permite volverse elástico. En la Mansión X, después de un incidente en el que Rogue usa su poder dejando inconsciente a Wolverine, en vista de sus compañeros de clases, Mystic adopta la forma de Bobby, que es el chico que le gusta a Rogue, y la engaña, convenciéndola de que Xavier está enojada con ella, y que debe abandonar la escuela. Cuando los X-Men se dan cuenta de lo sucedido, localizan a Rogue en una estación de tren utilizando el cerebro, el cual es un aparato que sirve para amplificar el poder de Charles, que es la telequinesis, y todos salen a buscarla. Mientras tanto, Mystic sabotea a Cerebro. Wolverine encuentra a Rogue en un tren antes de que Tormenta y Cíclope la convenza de regresar a la escuela. Pero antes de que pueda salir, Magneto llega y revela que no está detrás de Wolverine, sino de Rogue, aunque Xavier intenta detener a Magneto, controlando mentalmente a Dientes de Sable. Se ve obligado a liberarlo de su control cuando Magneto amenaza con matar a los policías que han convergido en la estación de tren, permitiendo que la hermandad de Magneto escapara con Rogue. El senador Kelly llega a la mansión de los Hombres X y el profesor lee su mente para averiguar sobre la máquina de Magneto. Al darse cuenta de la tensión de poder que casi mató a Magneto, el grupo deduce que pretende transferir sus poderes a Rogue y utilizarla para darle poder a la máquina a costa de su vida. El cuerpo de Kelly rechaza su mutación y se disuelve, convirtiéndose en líquido. El profesor intenta localizar a Rogue empleando cerebro, pero el sabotaje realizado por Mystic lo incapacita, dejándolo en estado de coma. En ese momento, Jean Grey, una chica que tiene casi como los mismos poderes de Charles, tiene telequinesis, arregla a cerebro y consigue localizar a Rogue y Magneto. Ella descubre que Magneto planea colocar su máquina de inducción de mutaciones en la Isla de la Libertad para mutar a los líderes mundiales reunidos en una cumbre en la cercana Isla Ellis. Se plantea así la batalla final en la Estatua de la Libertad. Los X-Men escalan la Estatua de la Libertad, luchando contra la Hermandad
mientras Magneto transfiere sus poderes a Rogue y activa la máquina mutante. Cuando Wolverine se enfrenta y distrae a Magneto, Cíclope le dispara, permitiendo que Wolverine destruya la máquina. Él transfiere sus poderes a Rogue y sus habilidades curativas la salvan, curándola de los daños causados por el artefacto de Magneto. El profesor Xavier y Wolverine se recuperan de sus comas. El grupo se entera de que Mystique escapó de la batalla de la isla y se está haciendo pasar por el senador Kelly. El profesor le da a Wolverine una indicación para buscar pistas sobre su pasado en una instalación militar abandonada en Canadá. Magneto está encarcelado en un complejo construido de plástico y es visitado por el profesor, a quien le advierte que tiene la intención de escapar un día y continuar la lucha. Y así termina X-Men 1. Muy bien, ahora les daré mi opinión sobre esta película. Es fascinante pensar que esta película marcó prácticamente un después en el cine con los mutantes, ya que previamente sí se habían hecho películas de superhéroes, pero no tenían tanta fama. X-Men fue una de esas películas que impulsó el género de superhéroes, sobre todo en el cine, junto con Spider-Man de Tobey Maguire. Pero al adentrarnos a tantos mutantes es fascinante ver todas las historias que los rodean a ellos, todas sus vidas personales, cómo obtuvieron los poderes. Es muy fascinante. También es algo muy interesante que nos presenten a Wolverine sin memoria de lo que le sucedió y nos dejen con la intriga de qué pasará después, cómo obtuvo sus poderes, qué le pasó, por qué no recuerda nada. Y eso es algo bastante... es un muy buen recurso de un muy buen personaje. Hugh Jackman hace un magnífico papel encarando a Wolverine en esta película. Obviamente Hugh Jackman nació para este papel. En cuanto a los demás, el profesor Charles estuvo muy bien protagonizado por Patrick Stewart. Lo que eso sí hubiera sido mejor ver un poco más de su pasado, pero el hecho de que nos hayan introducido así tantos personajes es como que muy saturada la película. Eso creo que sería un punto en contra, pero solo se enfocan en los X-Men principales como lo son Cíclope, Wolverine, Rogue, Charles, Tormenta, bueno, Storm y Jean. Esos son prácticamente en los que se centran. Y claro, con sus antagonistas Magneto, Mystique y sus secuaces. La trama no es tan compleja. Tal vez al principio es como que un poco complejo porque no tienes un contexto de lo que está pasando exactamente. Apenas inicias la película ves que se está aprobando una ley para que el gobierno descubra quiénes son los mutantes que viven entre ellos, y es razonable pensarlo porque hay muchas personas que puede que hagan cosas malas con sus superpoderes y solo quieren saber quiénes son para que así eviten el daño. Pero también puede que hagan estudios, obviamente, para descubrir el origen de sus mutaciones, tal vez inclusive controlarlo. Cosa que no es muy buena porque obviamente lo estructuraría, pero bueno. En cuanto a más personajes, Jean es un muy buen personaje, diría yo. No nos da mucho trasfondo, mucha historia de fondo de los... prácticamente de los personajes. A lo mucho creo que lo que más desarrollan es a Rogue. De ahí creo que nadie más desarrolla mucho, solo nos cuentan cuáles son sus poderes y qué hacen ahí. Pero de ahí su pasado no nos cuentan nada. Digo, de Jean, de Cíclope, de Storm, del profesor no nos cuentan prácticamente nada. Solo, obviamente, sus poderes, que Storm controla las tormentas, el profesor tiene telequinesis, Cíclope tiene esa visión de rayos láser, con lo cual necesita sus anteojos especiales y no podría destruir cualquier cosa que observara. Magneto, bueno, vimos una parte de su pasado en el inicio y la verdad fue un buen inicio. Sí, la manera en la que vemos cómo fue alejado de esa manera por sus padres, aunque hay que recordar que fue en la Alemania y en la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de 1944. El nazismo era
muy elevado en ese tiempo. La película, aunque parezca algo saturada, después cuando te das cuenta no lo es tanto porque su historia no es muy compleja y puedes seguirla fácilmente. Y obviamente ver los poderes que tienen los demás mutantes es bastante interesante. Y obviamente las actuaciones son muy buenas. Creo que tal vez un punto en contra que le encontraría a esta película serían los efectos especiales, pero supongo que para su época no es tan mal. Así que, sinceramente, a esta película en una escala del 1 al 10 le daría un 9.2. ¿Por qué no le doy 10? Bueno, porque tiene grandes fallos, algunos. Como la manera en la que no, como dije, no desarrolla muy bien los personajes y solo nos introducen diciendo sus poderes y ya, eso no es muy bueno. Por lo cual tampoco conocemos muy bien la relación entre Charles y Magneto que los llevó a hacerse enemigos. Ya que estamos hablando de 1944 cuando nos presentaron a Magneto, que pasamos 70 años al futuro. Entonces pasó mucho tiempo pasó un gran lapso de tiempo, por lo cual es algo imposible enfatizar muy bien con los personajes. Bien, si ustedes ya la vieron, me gustaría saber su opinión, qué les pareció. Y me gustaría terminar con una frase que dijo Stan Lee, el creador, bueno, uno de los creadores de Marvel Comics. No está bien darle todo el crédito, pero es una leyenda. Y dice: nadie tiene una vida perfecta. Todo el mundo desea algo que no tiene, pero no encuentra el camino para conseguirlo. Buenas noches con todos.